Ajá. ¿En qué otra parte la permeabilidad capilar es una barrera para el ingreso de fármacos? ¿Quién sabe? Buenas tardes. Buenas tardes. A nivel del sistema nervioso central, Ajá, claro. Fue uno de los que bu- hablamos, ¿verdad? Que es y- es uno de los exacto, sitios donde hay la barrera hematoencefálica forma parte de una barrera. Perfecto. exactamente. Bueno, Noguera, que estabas ayer me... diciendo de las proteínas. Ajá, sí, te interrumpí, Sí, disculpa, Alfonso, doctora, sí, continúa. la capacidad que tiene de estos de, Ya va, no, discúlpame, Noguera, que interrumpí a Alfonso y no lo dejé hablar. Después sí te prometo que te paso a ti. Ah, no, Díganos, simplemente Alfonso. iba a hacer como un okay. contraste entre el riego sanguíneo observado a nivel de la barrera hematoencefálica y a nivel renal, está muy bien vascularizado. Ya se trata de la acotación. Disculpe. Ah, ok. Ahora sí, Noguera, sí te doy el pase. ¿De qué me estabas hablando? Ahora no quiso hablar Noguera, porque la interrumpí dos veces. Doctora, no, estaba hablando de la capacidad que tengan estos fármacos de unirse o no a las proteínas. Exacto. Y acuérdense que esa unión, También de eso, la unión del fármaco con con las proteínas, ¿qué características tiene? La unión del fármaco con las proteínas del plasma, ¿qué características tiene? Que sea reversible, que sea saturable. Es saturable y es reversible. Muy bien, esas son las características quizás más importantes. Saturable porque disponemos de un número eh, eh, finitos de moléculas tanto de albúmina, alfa-glucoproteína, etcétera. Y además nos interesa que sea reversible, nos interesa que las uniones de los fármacos con estas proteínas sean lábiles, sean fácilmente desprendibles para que puedan permitir el equilibrio. Y una pregunta muy importante que hizo un bachiller y a veces muchos lo tienen y no entienden que esos fármacos que están unidos a proteínas, a membranas celulares, a elementos celulares, no van a quedarse allí fijos eternamente, sino que van a desprenderse de acuerdo al desplazamiento que tengan el fármaco libre, que acuérdense que es el fármaco que es activo, es el que se une al receptor, es el que puede desplazarse. Y entonces ese equilibrio dinámico es el que va a permitir que el fármaco pueda salir de los sitios de depósito. ¿Cuáles son los principales sitios de depósito de fármacos en el organismo? En qué tejidos preferiblemente se van a depositar algunos fármacos? Bueno, dependiendo de sus características, por supuesto. creo que uno era el tejido adiposo. El tejido adiposo, ¿verdad? Es el gran depósito, sobre todo si el fármaco es liposoluble. Si el fármaco no tiene esa capacidad, pues no va a tener la posibilidad de depositarse allí en ese tejido. Es por ello que adquiere importancia una de las preguntas que hicieron al final sobre qué pasa en el paciente obeso, cómo se modifica el volumen de distribución. Bueno, si el fármaco es liposoluble y el paciente es obeso y usted le da, por ejemplo, una cantidad del fármaco por encima de la terapéutica, va a haber más posibilidad de que ese tejido adiposo sirva de depósito para la acumulación del fármaco y eso puede traer consecuencias en cuanto a la concentración plasmática, en cuanto al tiempo que tarda en eliminarse del organismo, va a tardar más tiempo en eliminarse del organismo y esto, bueno, esto tiene su importancia. Por ejemplo, a nivel de anestesiólogo, el paciente que es obeso, que va a ser sometido a una cirugía, es un paciente de alto riesgo por muchas razones, por la parte respiratoria, por las complicaciones cardíacas que pueden haber. Y una de las razones es la cantidad de anestésico que se necesita para mantener a ese paciente en condiciones adecuadas durante, sobre todo si el acto quirúrgico es muy prolongado. Eso puede implicar que muchos fármacos de estos se depositan, como vamos a ver al final de la clase, se depositan en el tejido adiposo. Entonces, estos pacientes obesos pueden tener complicaciones en en lo que es el acto quirúrgico, en la parte de recuperación, tardan más en recuperarse, bueno, esto es una serie
de complicaciones que, bueno, siempre en el paciente obeso están aumentadas. ¿Alguna otra pregunta o algún otro comentario que quieran hacer para antes de continuar? Bueno, van a ser ya las 3. eh, las vamos haciendo. ¿Están claros con lo que revisamos ayer? ¿Alguna duda? Ok, bueno, entonces, si no hay dudas, nosotros vamos a revisar hoy eh, los modelos de distribución de un fármaco, a entenderlos, mejor dicho, lo que es el concepto del volumen de distribución y algunas otras consideraciones que puedan modificar la capacidad de distribución de un fármaco en un organismo. Em, Después de la clase, bueno, a lo mejor hoy no, voy a tratar de mandarles en los próximos días ejercicios de volumen de distribución para que ustedes vayan practicando y se familiaricen, más que todo con entender el concepto, ¿ok? Porque eso lo vamos a evaluar sobre todo en la práctica y es importante pues que manejemos ese concepto. Entonces, bueno, vamos a presentar. Ok, entonces vamos a estar revisando hoy lo relacionado con los modelos por los cuales se distribuye un fármaco. Eh, Ayer revisamos la capacidad que tenga el fármaco de distribuirse. Acuérdense que cuando administramos un fármaco, por supuesto dependiendo de la vía, hay una serie de pasos que lo van a llevar a un espacio central, que es el espacio vascular. Y luego ese fármaco, dependiendo de su tamaño, del estado de ionización, de si es un fármaco libre o no, de muchas otras características del medio como tal, va a tener la capacidad de desplazarse a través de las distintas membranas celulares hacia el espacio intersticial, hacia el espacio intracelular, etc. Y dependiendo de eso, nosotros vamos a tener que el fármaco puede ubicarse a nivel de proteínas que están ubicadas en las membranas celulares, en los ácidos nucleicos, también en algunas otras proteínas tisulares y por supuesto, aparte del medio, los medios acuosos, estos depósitos tisulares van en cierta medida prolongar la vida media del fármaco. Cuando nosotros hablamos de distribución de los fármacos, estamos hablando de compartimientos. Eh, Básicamente hay un compartimiento central que siempre va a estar formado por el espacio vascular y un compartimiento periférico. Ese compartimiento periférico puede ser eh, superficial o profundo. ¿Y de qué va a depender esta connotación? Eso va a depender de la velocidad con la cual el fármaco se dirige a esos sitios en específico. Vamos a suponer un ejemplo hipotético. Yo administro un fármaco eh, a través de la vía oral, se absorbe o a través de la vía endovenosa y va a alcanzar el compartimento central, que es el espacio intravascular. A lo mejor si la molécula es liposoluble, es pequeña, no está unida a proteínas, se va a dirigir a través de los distintos medios acuosos y a lo mejor se va a dirigir al riñón, que es un órgano altamente vascularizado. Y a lo mejor otra parte, más tardíamente, lo vamos a conseguir en el tejido adiposo. Entonces, el tejido vascular viene a representar, o el espacio intravascular viene a formar parte del compartimiento central y el riñón viene a ser un compartimiento periférico, superficial, y el espacio tejido adiposo viene a ser un compartimiento periférico profundo. Es decir, que alcanza este compartimiento periférico, lo alcanza, el profundo lo alcanza de una manera más tardía, es decir, a lo Doctora, mejor a las... Doctora, ¿Sí? profe, disculpe, doctora, disculpe, ¿usted está presentando? ¿Sí? ¿No están viendo la presentación? No, 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 doctora. la presentación no Ah. se ve.
haberme dicho antes. Pensamos que estaba hablando en general. Ah, no, bueno, no me he pasado de la diapositiva, de todas maneras, por si acaso. Estaba allí anclada en esta diapositiva y de allí no me había salido. Y ahora, No, doctora, no se ve todavía la presentación. Todavía no, doctora. qué raro. La seguimos viendo a usted nada más. Ahora sí, doctora. Ahora sí, ahora sí. Ok, entonces, bueno, lo que estaba explicando, básicamente no me he salido de esta lámina de los compartimientos, ¿verdad? Tenemos un compartimento central, que es, generalmente estamos hablando del espacio intravascular, que es el que se alcanza más rápido. Y luego tenemos un compartimento periférico que puede ser superficial y profundo, de acuerdo a la velocidad con la cual el fármaco llega a ese sitio. Hablamos del superficial, que es el que se alcanza a una velocidad intermedia, por decirlo de alguna manera, y el profundo es el que se alcanza más tardíamente porque estamos hablando ya de aquellos espacios que ya sí están con una vascularidad un poco más limitada. Entonces, dependiendo de las características del fármaco y dependiendo del volumen de distribución, vamos a conseguir el fármaco ubicado en este compartimento central o ubicado en compartimentos periféricos. Por ejemplo, yo administro un fármaco que es de gran peso molecular, que quizás no atraviesa adecuadamente las membranas, lo administro a través de la vía endovenosa en, en ese espacio, estamos hablando de un compartimento central. Si ese fármaco no es capaz de atravesar las membranas celulares, ese fármaco se va a quedar en ese compartimento central. Ahora, si yo administro un fármaco, pero con características bioquímicas distintas, pequeño, no unido a proteínas, no ionizado, etcétera, y puede desplazarse, a lo mejor lo voy a conseguir en riñón, en algunas vísceras, en tejido musculoesquelético, en el tejido adiposo, etcétera. Entonces, eh, ¿qué es lo que va a determinar que el fármaco se dirija a esos sitios? Bueno, de las características del fármaco en sí y por supuesto del medio, si hay proteína o no, del medio intracelular, si el No se escucha. Se dejó de escuchar. Se va a escuchar, ¿verdad? No se escucha. No, no se escucha. Aló. Doctora, no se escucha su voz, solo se escucha la interferencia. Ok, ¿ahora me escuchan? Sí, doctora. Sí, Sí, ahora doctora. sí, doctora. Sé que se había ido, momentáneamente se había ido el internet, o sea que tenemos que estar luchando con los bajones de luz. Debe ser que a esta hora hay más sobrecarga por los calores, la gente enciende y bueno, hay bajones de luz y bueno, el internet falla. Ok, ¿hasta dónde me escucharon?
Estaba hablando de los compartimientos superficial y profundo, doctor. Hasta ahí fue que se escuchó. Ok. Bueno, entonces lo siguiente que estaba por conversar era sobre los distintos modelos de distribución que tratan de explicar la velocidad con la cual un fármaco se va a distribuir a los distintos espacios. Estamos hablando del modelo unicompartimental en el cual hace referencia hipotética a que el fármaco se distribuye en un solo compartimiento. En este caso estamos hablando de fármacos que tienen características bioquímicas. Doctora, disculpe nuevamente, la presentación no se está Ahora no visualizando. se ve. No, no se ve la presentación. Vamos a ver ahora. Sé que se dejó de presentar en el momento que falló la luz. Ahora sí, Ahora doctora. sí, doctora. Ok. Ok, entonces en el primer modelo, en el modelo unicompartimental, asumimos que la droga tiene ciertas características bioquímicas que no le permite desplazarse hacia otros tejidos. Es decir, la administramos el fármaco, bien sea por vía oral, parenteral, etcétera. El fármaco alcanza la circulación y la droga va hacia un proceso de eliminación, pero no es capaz de atravesar una membrana, por ejemplo, para ir a un tejido musculoesquelético o para ir a un tejido graso. En este caso estamos hablando de drogas que se administran a través de la vía endovenosa, no se pueden administrar a través de otras vías porque probablemente no puedan atravesar membranas y son eliminadas a través generalmente a través de la vía renal, pero que no logran atravesar membranas celulares para depositarse en los tejidos. Muy poquitas drogas van a exhibir este modelo unicompartimental. En este caso, por ejemplo, el manitol, ¿alguien conoce qué es el manitol? Ajá. Es un diurético osmótico, creo. Ok, es un diurético osmótico. Cuando nosotros tenemos un paciente, por ejemplo, con edema cerebral, nosotros le administramos manitol. Eso se inyecta a través de la vía venosa, no se puede administrar oral, ni subcutáneo, ni por ninguna otra vía, porque por su característica él no es capaz de atravesar las membranas celulares y atravesar el endotelio vascular. Eso él se va a quedar en la sangre, que va a ejercer su efecto, ya que a través de un proceso de ósmosis va a sacar agua de los distintos tejidos por donde está pasando. Y esto es lo que hace que él tenga un efecto quizás limitado a lo que es la parte intravascular, pero este efecto farmacológico es el que estamos buscando. Entonces, este modelo de distribución unicompartimental es muy, muy poco frecuente porque muy pocos fármacos tienen estas características, salvo algunos casos puntuales que les comenté. En el caso de los otros modelos, tanto el bicompartimental como el multicompartimental son los más frecuentes, es decir, administro el fármaco pasa al tejido plasmático y del tejido plasmático va a pasar a los tejidos. Puede pasar a un tejido que esté ampliamente vascularizado, entonces sería un compartimiento periférico superficial, o pasa a un tejido que está menos vascularizado o que tiene otras características como el tejido adiposo o el tejido óseo, entonces va a pasar más lento a ese tejido. Entonces, en este caso, estos fármacos no se quedan en el plasma, no se quedan en la luz intravascular, sino que va hacia los distintos tejidos. Dependiendo de a cuál tejido se dirija o se deposite, vamos a saber la velocidad con la cual nosotros vamos a tener el fármaco eliminado del organismo en forma completa. Bueno, en este esquema más o menos igual al anterior, vamos a tener un fármaco que luego del proceso de absorción pasa al compartimento central, que es el cuadro más pequeño, luego pasa a un proceso de distribución hacia tejidos periféricos de neurovascularización o con otras características, que es el rectángulo, y este fármaco que está en el compartimento periférico se va a ir intercambiando un equilibrio dinámico con el compartimento central para el proceso de eliminación. Pasamos a revisar entonces el concepto del volumen. ¿Dudas con respecto a los modelos de distribución?
modelo monocompartimental, Profe, fármaco. sí, tengo una ¿Sí? pregunta en el último que acaba de explicar, cuando explica lo del compartimiento central y el compartimiento periférico, usted dice que el compartimiento periférico es un tejido menos vascularizado, es decir, al primer compartimiento central que pasa es el que está más vascularizado y luego él va a pasar, se va a seguir distribuyendo a los menos vascularizados. Exacto, exacto. Por ejemplo, inyectaste el fármaco en la vía endovenosa, ese es el compartimiento central. A la media hora ya vamos a ver que ese fármaco pudo atravesar membranas celulares y ubicarse, por ejemplo, en el músculo. Ese sería un compartimiento periférico superficial. Y Ok, a las 4 horas lo vas a conseguir ya acumulándose en el tejido adiposo, entonces ya ese es un compartimiento periférico también, pero ya lo llamamos profundo. Tarda más en llegar a ese compartimiento profundo. Y así como tarda más en llegar, va a ser el último espacio que se va a desocupar porque va a tardar más en salir ese fármaco de allí, de ese sitio. ¿Respondí a tu pregunta? ok, doctora. Y Ah, también, ok, ok. también decía usted que al pasar del espacio central al periférico, él luego tiene, digamos, entra y sale de ambos espacios para su eliminación. Fue lo que entendí. ¿Es así? Exacto, es decir, eh, retrocediendo la lámina, Ok, llega al espacio, a lo que es la parte del cuadrado, compartimiento central. De allí se dirige, vamos a suponer que este rectángulo es el músculo. Se dirige parte al músculo, ¿cierto? es correcto. Parte del fármaco que está en el cuadrado, que es el compartimiento central, a lo mejor se eliminó a través de la diuresis. Y parte, para mantener el equilibrio, parte del que estaba en el músculo, entonces vuelve al compartimiento central para eliminarse. Y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Mm, es Entonces, correcto, doctora. Gracias. si tú das una sola dosis del fármaco, el fármaco pasa al compartimento central, que es la sangre, la parte plasmática, y luego pasa al músculo. Y luego hay un intercambio, un equilibrio dinámico allí. ¿De acuerdo? Correcto, Respondí tu gracias. pregunta, Yamir. Sí, doctora, muchas gracias. Ok. Bueno, entonces, en base a estos distintos compartimentos, la mayoría de los fármacos que nosotros usamos van a exhibir una distribución multicompartimental, es decir, que se ubican en plasma, por supuesto, y se van a ubicar en otros tejidos, desde el más vascularizado hasta el menos vascularizado. O sea, la mayoría es multicompartimental, ¿ok? De allí también surge un concepto muy importante que es el concepto del volumen de distribución, que no es más que el volumen que necesita el fármaco para disolverse y que esté en una concentración similar a la del plasma. Ayer decíamos que en un hombre, bueno, o en un humano de 70 kilos, teníamos, ¿cuánto era el agua corporal total? 42 litros. 32 litros. 42. 42 litros. Ok, 42 litros. Entonces, a veces nosotros vemos que hay fármacos, cuando nosotros revisamos la farmacocinética, te dice, bueno, su volumen de distribución, vamos a suponer el manitol, no me acuerdo, creo que son 3, 4 litros de volumen de distribución. Vamos a suponer que sean 3 litros el manitol. Si yo les digo, mira, el volumen de distribución del manitol es de 3 litros, ¿en qué espacio creen ustedes que se ubica? Recordando que siempre, siempre el fármaco primero va a ocupar el espacio plasmático. Cuando ya no tiene espacio allí a nivel plasmático y dependiendo de las características es que empieza a ocupar los otros espacios. Entonces, si yo les digo, mira, el monitor tiene un volumen de distribución de 3 litros, ¿qué significa? Que se ubica en qué espacio? En el El espacio de trabajo. compartimiento central. Bueno, la En el intravascular. espacio intravascular, ¿ok? En el espacio Intravascular. intravascular. Entonces, yo les digo, por ejemplo, mira, vamos a administrar este antibiótico, vamos a administrar, qué sé yo, vamos a suponer que es la penicilina. No recuerdo cuál es su volumen de distribución, pero vamos a suponer hipotéticamente que la penicilina cristalina tiene un volumen de distribución de 20 litros. ¿Qué significa eso? ¿En qué espacios ocuparía? ¿Qué nos denota ese valor? Ya. Si no me estoy equivocando, estaría entre el intravascular, el intersticial, sí, esos dos.
Ok, eso nos hace pensar que el fármaco probablemente, aparte de ubicarse en el espacio vascular, que es el primero que ocupa, va a desplazar parte del fármaco, se va a ubicar en el espacio paracelular, en el espacio intersticial. A lo mejor alguna partecita está en el espacio intracelular, a lo mejor puede ser. Y si yo les digo que un fármaco tiene un volumen de distribución de 38 litros, entonces significa que ocupa el espacio intravascular, ocupa el espacio extracelular completo, ¿ok? Y parte de él se va a ubicar en el tejido intracelular. ¿Estamos claros con este ejemplo? No, doctora, ¿podría repetir el Sí, ejemplo? No lo doctora. entendí muy bien. Ok, suponiendo que estamos ante un paciente de 70 kilos, suponiendo que tiene 42 litros de agua corporal total, y yo digo que, mira, este fármaco tiene un volumen de distribución de 38 litros, eso me hace pensar a mí que el fármaco, además de ocupar el espacio intravascular e intersticial, también ocupa el espacio intracelular. ¿Sí o Sí, no? doctora. Ok. Pero entonces si yo digo que el fármaco tiene un volumen de distribución de 200 litros, ¿qué significa eso? Si el agua corporal total de un individuo sano es de 42 litros y yo les digo el volumen de distribución es de 200 litros, ¿eso qué significa? O sea, ¿cuál es la interpretación que les doy yo a ese dato? Que está en todos los espacios. Ajá. Está en todos los espacios acuosos. ¿Cuáles son los espacios acuosos? Extracelular e intracelular, ¿cierto? Pero también está en los tejidos. Aparte de ocupar los espacios Sí. acuosos, se debe estar depositando en algún tejido. ¿En cuál tejido? Bueno, depende de las características del fármaco. A lo mejor se deposita en hígado, a lo mejor se deposita en músculo, a lo mejor se deposita en músculo cardíaco, a lo mejor si es liposoluble, a lo mejor se deposita en el tejido adiposo. Entonces, el concepto, el del volumen de distribución, no es un volumen real, o sea, no describe un volumen real de un fármaco. Lo que describe es el volumen que yo necesitaría para yo obtener una dilución con una concentración similar a la del plasma. Es decir, si yo digo que la concentración plasmática de un fármaco es de, por ejemplo, 5 microgramos por ml o 5 miligramos por litro, como está aquí en la diapositiva. Y eso me da un volumen de distribución de 100 litros. Significa que yo necesito 100 litros para yo disolver el fármaco para que esté a una concentración de 5 miligramos por litro. Entonces, el volumen de distribución es un concepto eh, teórico, no es un volumen real, porque el individuo no va a tener 200 litros de agua en su superficie corporal. Es un volumen teórico aparente que me hace entender en mí cuál es el volumen que yo necesitaría para disolver el fármaco para que esté en una concentración similar a la plasmática. Mientras mayor es el volumen de distribución, significa que yo necesito más volumen para disolver el fármaco para que esté en una concentración igual a la plasmática. Si les pongo un ejemplo, si vamos a suponer que yo tengo un envase pequeño y ese envase pequeño yo le echo una concentración específica, o tiene una concentración específica de penicilina. Vamos a suponer que la concentración de ese envase pequeño es de 0,5 microgramos por cada litro de ese envase. Ese envase pequeño al cual yo le eché el antibiótico y que está a esa concentración es mi espacio vascular. Entonces, si yo quisiera disolver ese fármaco en otros espacios para que esté en una concentración similar a la plasmática, entonces yo calculo el volumen de distribución. Y si me da 20 litros, bueno, significa que yo necesito otro envase con 20 litros para yo distribuir ese fármaco. Mientras más alto es el volumen de distribución, significa que el fármaco va a estar concentrado en un tejido.
Y lo que me permite a mí es entender cuál puede ser el comportamiento del fármaco de acuerdo a ese volumen, porque el volumen de distribución es uno de los parámetros que me determina a mí la concentración plasmática, junto con el clearance, que ya vamos a revisar qué es en las clases de la semana que viene, más lo que es la vida media de eliminación, me van a determinar a mí la concentración plasmática. Entonces, en conclusión, el volumen de distribución es un volumen teórico, es un volumen aparente que me va a dar una idea de en dónde se está ubicando el fármaco. Si es un volumen de distribución pequeño, que aproximadamente el volumen del plasma, que es unos 3 litros, entonces significa que el fármaco se está ubicando en el espacio vascular. Si es un volumen de distribución mayor de 14 litros, por ejemplo, quiere decir que además del plasma, se ubica también en los espacios acuosos intersticiales. Si es de 30 y tantos, 40, entonces ya significa que también puede atravesar las membranas y ubicarse dentro de las células de los tejidos. Pero si es mucho mayor de 42 litros, eso implica que además de ocupar los espacios acuosos, que son todos estos que acabamos de mencionar, también se va a depositar en los tejidos. Puede ser en las membranas celulares, puede ser en las membranas de muchos elementos dentro del espacio intracelular, puede ser en tejidos como tal, órganos, tejido adiposo, etcétera. Y eso tiene su importancia a la hora de yo saber las dosificaciones, los intervalos de administración. Obviamente todo eso lo estudian los farmacólogos. Nosotros, los médicos clínicos, ya tenemos ya el trabajo está hecho. Ya nos dijeron que la amoxicilina se administra 500 miligramos cada 6 horas porque ya ellos se tomaron la molestia de revisar cuál era el volumen de distribución, de saber cuánto tarda el fármaco en salir del espacio vascular, mantener una concentración adecuada para inhibir las bacterias, etcétera, etcétera. Pero nosotros como médicos debemos saber qué es lo que significa cuando yo reviso un prospecto o cuando yo reviso un libro de farmacología y me dice el levofloxacina, que bueno, ustedes ahorita tienen que saber ahorita qué es la levofloxacina, un antibiótico muy usado y mal usado en COVID. Entonces, usted revisa. La absorción oral es muy buena, no interfiere en los alimentos. En, la biodisponibilidad oral es del 90%, por ejemplo. Se puede administrar también a través de la vía endovenosa. Su volumen de distribución es de 80 litros. Entonces, ya tú sabes que si el volumen de distribución de la levofloxacina, hablando hipotéticamente, es de 80, ya sabes que puede alcanzar los espacios intracelular, intersticial, que se va a depositar en tejidos. Entonces, a lo mejor este fármaco, como se deposita en algunos tejidos, a lo mejor se puede usar para infecciones o para alteraciones infecciosas que estén en piel, porque a lo mejor alcanza una buena concentración en piel. Pero si tú tienes un fármaco, por ejemplo, em, tú tienes un fármaco como el manitol, que es un diurético osmótico y que se supone se va a distribuir básicamente en el espacio vascular. eh, Todos los tejidos ricamente vascularizados pueden ser influenciados por la presencia de mannitol, porque cuando la sangre pase por los vasos del cerebro, como hay un aumento como hay un efecto osmótico, las células cerebrales que están hinchadas porque hay edema cerebral van a responder al mannitol sacando el edema o el agua que está dentro de la célula, la vierte hacia el espacio intravascular y entonces cuando se sigue desplazando esa eh, vaso sanguíneo, esa circulación o esa sangre se sigue desplazando, bueno, a través de la orina se puede eliminar. Pero si yo tengo una edema en piel y partes blandas, que es mucho menos vascularizados que el cerebro. O sea, la piel tiene una vascularidad que a veces nos cortamos y sí, los capilares, pero lo que nos referimos a la vascularidad por gramo de tejido, si comparamos piel con cerebro hay menos vascularidad. Entonces, si yo tengo un edema en un brazo porque me lo golpeé, porque tuvo un traumatismo, y yo necesito bajar ese edema de ese brazo, ¿yo voy a usar manitol? No voy a usar manitol
porque ese fármaco va a tener muy poca capacidad de ejercer un efecto a nivel de los vasos, a nivel del tejido como tal, porque no va a acceder a ese tejido adecuadamente para ejercer el efecto osmótico. Entonces, cuando nosotros revisamos la farmacocinética de una droga y vemos lo que es el volumen de distribución y vemos y dice, alcanza concentraciones terapéuticas en líquido sinovial, en el espacio pleural, en el espacio pericárdico. Eso me indica a mí que si yo tengo una infección intraarticular, lo puedo usar. Significa que si yo tengo un derrame pleural infeccioso, lo puedo usar. Significa que si yo tengo una infección en un órgano en el cual el fármaco se distribuye a ese órgano, puedo usarlo. Entonces, dependiendo de eso, nosotros vamos a ir comprendiendo porque algunos fármacos son mejores para algunas patologías y no para otras. Entonces, el concepto del volumen de distribución es importante que nosotros lo tengamos claros por eso y lo vamos a estar revisando. Vamos a estar haciendo ejercicio. Este, no somos farmacólogos clínicos, pero nosotros vamos a hacer ejercicios para calcular los volúmenes de distribución y tomamos el resultado para entender en qué espacios posiblemente está ese fármaco y para hacer ejercicio clínico de entender, por ejemplo, si a mí me llega un paciente, si yo le puse una dosis excesiva de manitol a un paciente, ¿qué medidas terapéuticas puedo yo hacer para que salga rápidamente de esa intoxicación? ¿Quién sabe? Un- ¿A quién se le eh, ocurre? una ¿Verdad? podría ser aumentar la eliminación de la droga. Ujú. Ok, Eh, ¿cómo lo puedo hacer yo como clínico en un hospital, en un Bueno, ambulatorio? ¿Cómo lo pudiera hacer? dependiendo de las características del fármaco, se podría analizar si, por ejemplo, su vía de eliminación es por vía renal, y alterar el Ajá. pH a ese nivel para que se excrete más el fármaco por esa vía. No Ah, sé si ok, está bien. perfecto. O sea, sí, puede ser. Eh, Teóricamente puedes suponer que el fármaco es vamos a suponer que es un ácido débil. Entonces, tú puedes modificar el pH, sí, ciertamente. Suponiendo que el fármaco no tiene estas características que te permiten modificar el pH para eliminarlo, puedes forzar la diuresis, es decir, aumentas la velocidad con la que, eh, o el volumen de sangre que llegue al tejido renal y eso va a aumentar la diuresis en ese paciente, suponiendo que su función renal está bien. Entonces yo puedo implementar medidas terapéuticas. Si yo le estoy administrando menitol y me pasé de la dosis, bueno, lo que hago es cerrar la infusión, porque este fármaco yo lo administro a través de la vía endovenosa. Si le puse una dosis muy alta, lo que hago es cerrar para que no siga pasando y doy chance para facilitar el proceso de eliminación. Le pongo una hidratación, por ejemplo, para que el paciente tenga más diuresis dependiendo de otros fármacos, no estamos hablando del Manitor, No otros se podría fármacos, le pongo colocar un un diurético diurético, de doctora. asma. Exacto, un diurético, le ponemos un diurético para facilitar que el volumen urinario sea mayor y se elimine más rápido. Claro, ¿Cuáles son los podría ser diuréticos que ejercen una acción más rápida? colocaría ¿Los un hidratante. tiacídicos o cuál fármaco, cuál diurético pudiera yo administrar? Los diuréticos tiacídicos, los diuréticos de asa, los ahorradores de potasio, ¿cuál administro? Digan cualquiera, a ver si le pegan. Puede ser, no sé, furosemida, LASI. Ok, ¿qué es la furosemida? ¿Es un diurético tiacídico? ¿Es diurético de asa o es un ahorrador de potasio? Hasta ya no llego, pues. De asa, sí. Eso es fisiología, ¿ok? Un diurético de asa, ¿ok? Entonces, la furosemida es un diurético de asa. Allí hay una mayor potencia, eso ya lo vimos o lo vieron en clases pasadas, tienen una mayor potencia en efecto diurético. Entonces hago la administración del ácido, que es la furosemida, es el nombre comercial de la furosemida, y bueno, facilito la eliminación. Pero si yo tengo un fármaco
como por ejemplo la digoxina. La digoxina tiene un volumen de distribución de 500 litros aproximadamente. ¿Qué significa? Que aparte de estar en el espacio plasmático, se me distribuye a los distintos compartimentos acuosos y también se me deposita en algunos tejidos, en el tejido cardíaco, el tejido muscular, probablemente en algunos otros tejidos más profundos. Entonces, si yo le administro a través de la vía endovenosa digoxina a un paciente, va a ser más difícil yo revertir la intoxicación, porque no va a ser suficiente con ponerle una hidratación para forzar la diuresis, no va a ser suficiente con colocarle furosemida para que aumente la micción, porque el fármaco que se depositó en los tejidos o en los compartimentos periféricos más profundos va a tardar más en salir de allí. Entonces, el efecto de la toxicidad por la digoxina lo voy a tener más. A lo mejor el del manitol a las 2, 3 horas ya resolví el problema de la toxicidad, pero en el otro paciente lo voy a tener 24, 48 horas con signos de intoxicación. ¿Por qué? Porque va a tardar más ese fármaco en sacarlo de allí, de lo profundo, para que el paciente lo pueda eliminar a través de la vía renal, que es la vía a través de la cual se elimina la digoxina. Entonces, este concepto del volumen de distribución, para nosotros como clínicos, esa es la importancia que tiene. ¿De acuerdo? ¿Dudas al respecto del concepto del volumen aparente de distribución? Doctora, para fijar un poco el conocimiento, o sea, entonces el volumen de distribución nos sirve clínicamente a nosotros punto para saber en qué espacios está o en qué tejidos ocupa y en qué líquido se disuelve y de esa manera poder manejar, o sea, primero poder saber eso y en segundo, si tengo alguna intoxicación o algo así, saber cuál es mi, o sea, qué actitud voy a tomar, o sea, qué le voy a dar al paciente, saber si va a tardar más en Exacto. desintoxicarse y todo eso, ¿no? Ok, no lo has podido explicar mejor, así tal cual. Ese es el Ok. concepto de volumen de distribución que quiero que manejen. Eso es la utilidad que quiero que le den al concepto de volumen de distribución. Y como les dije, empiecen a practicar, empiecen a revisar fármacos que ustedes usan. Si su mamá es hipertensa y toma losartán, agarren el libro o agarren, bueno, cualquiera libros web y revisen farmacocinética de losartán, cómo se absorbe, cómo se distribuye, cuál es su volumen de distribución y allí van conociendo un poquito más. Y esto les va a permitir en el futuro, si usted llega un familiar o un paciente y le dice, mira, que se tomó 20 pastillas de alprazolam, entonces ustedes no se van a saber todo, pero rápidamente revisan la farmacocinética, ¿no? El fármaco se deposita en tejido, se deposita, qué sé yo, en el tejido hepático, vamos a suponer, no es así, pero vamos a suponer que lo hace, pero su eliminación es renal, pero también su eliminación en el riñón depende del pH, entonces usted utiliza todas esas herramientas, le pone hidratación al paciente, facilita la eliminación, modifica el pH si se puede hacer, si se puede hacer. Eso es una medida riesgosa, sobre todo la acidificación, la alcalinización, eso es algo que se puede hacer, pero bueno, hay que tener cuidado. Pero si estás en una condición de urgencia, bueno, lo haces. Y si además ese fármaco tiene un antagonista, que lo vamos a ver después, un fármaco antagonista porque produce depresión del sistema nervioso central, pero hay un fármaco que es un antagonista competitivo y es capaz de darlo de su sitio. Entonces, tú usas el fármaco antagonista competitivo, se lo administraste, el fármaco que el paciente recibió intoxicado sale de allí, de ese espacio, y va al espacio vascular. Y en 12, 40 o menos tiempo ya tienes el paciente con disminución de la toxicidad. ¿Por qué? Porque aumentaste su eliminación y lo desplazaste del sitio donde estaba unido ejerciendo el efecto tóxico. Entonces, la farmacología que nosotros estudiamos es para eso, es para entender la aplicación química, bioquímica, y entender qué es lo que vamos a hacer cuando tenemos una situación. Y desde el punto de vista de nosotros como médicos, también para saber si el fármaco es adecuado para tratar una patología. Por ejemplo, yo tengo antibióticos como eh, los aminoglucósidos, por ejemplo, que son fármacos antibióticos. Ellos tienen cargas negativas. Esos son fármacos que no penetran muy bien a ciertas áreas.
Si yo quiero tratar una infección urinaria con una amicacina, perfecto, se puede tratar porque es un fármaco que alcanza una concentración muy buena en ese espacio. Pero si yo quiero tratar, por ejemplo, una infección en un pulmón, en lo que es el espacio pleural, entonces no va a tener buena respuesta porque él no tiene la capacidad de atravesar esa membrana para llegar al espacio pleural. O si yo tengo un paciente con una infección de sistema nervioso y yo pienso que es un germen de gran negativo que está ocasionando la infección, yo no puedo administrarle la micacina a través de la vía endovenosa, porque cuando la micacina que va en la sangre pase por los vasos sanguíneos, la micacina no va a poder atravesar esa membrana endotelial y no va a poder ubicarse en el tejido cerebral que está infectado. Entonces, yo no hago nada con administrarle a micacina a través de la vía endovenosa a un paciente que tiene una infección de sistema. ¿Por qué? Porque ya su característica farmacocinética me lo determina, su volumen de distribución me indica y por sus características bioquímicas de que no puede atravesar y que no alcance una concentración terapéutica adecuada en ese espacio. Ah, pero si el paciente yo lo tengo en una unidad de terapia y ese paciente yo puedo administrarle a través de la vía intrarraquídea, porque el paciente tiene una derivación, yo le puedo administrar a mi casina, bueno, eso es otra cosa. Ya ahí sí lo estoy administrando directamente en el sitio de la infección. Estoy utilizando el catéter como mecanismo de ingreso del fármaco hacia el espacio. Entonces, ese concepto es el que ustedes deben manejar. Si ustedes entienden bien la farmacocinética de las poquitas drogas que entienden, vamos a evitar ver errores que nosotros vemos a veces de prescripción de fármaco y decimos, bueno, pues ¿por qué está administrando este fármaco a este paciente que lo que tiene es esta patología, ese fármaco no atraviesa? Tienes una neumonía, ¿cómo le vas a poner amicacina a un paciente que tiene una neumonía? Eso no va a llegar al parénquima pulmonar y uno ve esos desastres en las medicaciones porque son cosas muy grandes que debemos aprender ahorita a manejar. ¿Okay? Respecto del volumen de distribución, nos sirve para eso que dijo Sulimar, creo que fue la que dio la explicación. Entonces, si no hay dudas, bueno, acá tenemos un ejemplo hipotético de un fármaco en la cual vamos a darle 50 miligramos del fármaco. Vamos a suponer que esto es losartán. Le dimos una dosis de 50 miligramos y determinamos cuál es le tomamos la sangre y determinamos cuál es la concentración que adquiere en plasma y vemos que es 2 miligramos por litro. Eso nos da un valor de 25 litros de volumen de distribución. ¿Qué significa? Bueno, que el fármaco llega al espacio vascular y ocupa el resto del espacio extracelular y pasa también al espacio intracelular. Entonces, esto es lo que nos va a permitir entender el concepto del volumen de distribución. ¿Dudas con respecto al el ejemplo que tengo acá en pantalla del volumen de distribución? ¿Se entiende? Profe, con 25 litros, ¿no era con 34 litros que se alcanzaba el espacio intracelular o era por poner un número, un estimado? No, fue un número que yo puse hipotético antes, pero acuérdate que el espacio extracelular, ¿cuánto habíamos dicho que era? 20 y pico. Creo que sí. Comentó que el intersticial era de 14 litros hacia arriba. Ujú, exacto, exacto. Entonces, ocupa probablemente parte del espacio intracelular o a lo mejor no llega a ocuparlo, pero es un ejemplo hipotético, ¿ok? Bien, ¿Alguna otra gracias. pregunta? Acuérdense que esto no es estricto. Vamos a suponer que nosotros revisamos y decimos, mire, el espacio extracelular, eh, qué sé yo, son 20 litros. Vamos a suponer que son 20 litros, X, hipotéticamente. Y entonces yo les doy un ejercicio y les da 21. Entonces, yo no voy a ser rígida, no, eso es en el espacio extracelular y no pasa al intracelular. No, porque la fisiología no es así tan rigurosa. No se mortifiquen por esos pequeños detalles. Lo que si yo te doy si tú haces un ejercicio y tu volumen de distribución te dio
40 litros y tú me dices que se ubica en el espacio intravascular solamente, ay, eso sí está malo, porque tampoco es que te vayas a alejar tanto de la respuesta como debe ser. Lo que quiero decir es que no se mortifiquen porque tiene que dar exactamente de tantos litros en adelante se ubica en el espacio intracelular y de tantos litros exactos para abajo va a ubicarse en el espacio extracelular. No, eso no es tan exacto, pero sí yo quiero que usted, su respuesta sea coherente y que se compagine con el resultado del laboratorio o del valor que están obteniendo. ¿Me expliqué? Sí, Sí, doctora. doctora. Ok, entonces, bueno, el volumen aparente, bueno, ya sabemos que es un volumen, que es un volumen hipotético y que va a permitir entonces entender cuál es la distribución. La distribución de un fármaco es uno de los aspectos más importantes que nosotros debemos manejar a la hora de administrar un fármaco, sobre todo cuando tenemos que administrar varios fármacos de manera simultánea. Esos pacientes eh, que están polimedicados, que toman anticoagulantes, que toman esto, que tienen que tomar algún antibiótico. Nosotros tenemos que conocer un poco lo que es la distribución del fármaco para que nosotros no cometamos iatrogenia. Entonces, el fármaco cuando nosotros lo administramos va a tener una fase de distribución. Esa fase de distribución puede ser rápida o lenta, de qué va a depender que el fármaco se distribuya rápidamente. ¿Qué características debería tener un fármaco para que se distribuya rápidamente? Además del espacio vascular, pase a otros espacios. ¿Qué características? Eso deberíamos saberlo. ¿Qué características debe tener un fármaco para que tenga una fase de distribución rápida hacia el espacio vascular y algunos otros espacios intracelulares? Debe ser liposoluble. Liposoluble, No bajo presión ionizado, No, yo. molecular, ¿qué más? no No ionizado, ionizado, ok, ajá. con un Peso tamaño molecular, No, que oscila entre los 100 a los 1000 Daltons, que, bueno, no, ujú, ya, el peso molecular, exacto. No unido a proteína plasmática. Bajo, bajo peso molecular y que no esté unido a proteínas plasmáticas. Ok, entonces esas características hacen que el fármaco tenga una fase de distribución rápida. Si el fármaco tiene unas características distintas a esto, probablemente su distribución va a ser un poco más lenta. Hay una fase de distribución rápida hacia los tejidos más vascularizados y luego viene una fase de distribución un poco más lenta hacia los tejidos en los cuales hay pues una vascularidad un poco más compleja. ¿Ok? Esa fase de distribución eh, viene posteriormente la fase de eliminación. Acuérdense que esto es un proceso activo. No quiere decir que, por ejemplo, que la farmacocinética sea estática. No, su nombre lo dice. Cinética es movimiento. Yo me tomé una aspirina a las 3 de la tarde. Entonces, de 3 a 4 de la tarde, ella se absorbió. De 4 de la tarde a las 5 de la tarde, ella se distribuyó. Después de distribuirse a las 5 de la tarde, se fue para el riñón y allí se eliminó. No, eso no es así. Acuérdense que todos estos procesos son procesos dinámicos que van sucediendo de manera continua. Sobre todo si yo administro, ustedes han escuchado que hay fármacos que son de liberación controlada, por ejemplo. Lo han escuchado, ¿verdad? ¿Sí o no? Son esos son sí, los que vienen que dicen XR, algo así, ¿no, Ajá, doctora? algunos se llaman XR, que significa retar, o sea, que se retarden el tiempo. Sí, tiene Hay una en duración, launch, hay se otro va que se llama librando el muy launch, eso lentamente. significa que exacto. ¿Qué significa? Que No, este fármaco, por ejemplo, yo me tomo una aspirina de normal, eso significa que, bueno, la absorción es rápida. Si el estómago está vacío, si las características bioquímicas son adecuadas, se absorbió rápido. Hay una parte que se va a absorber más lento, pero hay una fase de absorción rápida. Pero estos fármacos de liberación controlada, prolongada, o como lo quieran llamar, o retar, eso van a significar que ellos van a ir liberando pequeñas cantidades del fármaco en la medida que el fármaco se va desplazando por el tubo digestivo. Entonces, una parte se está absorbiendo, a lo mejor a la media hora ya hay una parte del fármaco que lo podemos conseguir
hacemos una evaluación de la concentración y ya hay fármaco a nivel del tejido plasmático. Y ya el fármaco, de acuerdo a sus características, puede distribuirse. Si de repente el efecto que yo quiero es a nivel del tejido muscular, a lo mejor ya a la hora hay concentraciones terapéuticas del fármaco a nivel del tejido muscular y a los pocos minutos va a empezar a aparecer en la orina este fármaco porque ya se está eliminando, pero a lo mejor todavía hay fármaco absorbiéndose porque es un fármaco de liberación controlada. Entonces, todo este proceso, toda esta dinámica, que es lo que hacen los farmacólogos clínicos, cuando diseñan un fármaco, es lo que nos permite a nosotros entender. Nosotros revisamos todo esto aparte, revisamos la absorción aparte, la distribución aparte, pero yo quiero que ustedes entiendan que cuando nosotros administramos un fármaco, todos estos procesos se van dando de manera continua. Se está absorbiendo, a las pocas horas ya hay distribución en tejido, a las pocas horas ya está eliminándose, a lo mejor todavía hay parte que se está absorbiendo, se vuelve a distribuir y así sucesivamente, dependiendo de si yo administro el fármaco una sola vez, si lo administro varias veces, si lo administro vía oral o si lo administro vía endovenosa. Entonces, los fármacos van a exhibir una fase de distribución rápida y luego viene una fase de eliminación que es la que va a permitir la disminución de la concentración plasmático en el transcurrir del tiempo. Y surge el concepto de la vida media de eliminación. Cuando yo hablo de la vida media de eliminación, estoy hablando del tiempo que yo necesito para eliminar la mitad de la concentración plasmática del fármaco. Es decir, si yo necesito para que el fármaco, una vez que alcance su concentración plasmática, alcance una concentración de 2 microgramos por litro, para yo llevar ese fármaco a 1 microgramo por litro, que es la mitad, a lo mejor necesito 4 horas. Entonces, la vida media de eliminación de ese fármaco es de 4 horas. ¿Qué importancia tiene saber que un fármaco tiene una vida media de eliminación específica? Por ejemplo, la penicilina cristalina tiene una vida media de eliminación de 2 horas. ¿Qué significa? Que si yo te inyecto 2 millones de unidades de penicilina cristalina a través de la vía endovenosa a las 4 de la tarde, se supone que a las 6, que son 2 horas después, ya se ha eliminado la mitad de la concentración plasmática de esa penicilina. ¿Qué importancia tiene eso para nosotros entender ese concepto de vida media de eliminación? Con eso me permite ajustar la frecuencia que le voy a administrar el medicamento. Claro, claro. Eso es lo que me permite a mí respetar los intervalos de administración de los fármacos y no inventar. Porque si yo tengo una ventana terapéutica, que es aquella en la cual se tiene la concentración adecuada para inhibir, en este caso son bacterias, para inhibir el crecimiento bacteriano. Cuando ese fármaco este, se administra con los intervalos adecuados, yo voy a mantener una concentración más o menos estable, es decir, lo administro, alcanza su concentración, antes de que desaparezca la concentración terapéutica, yo tengo que volver a administrar la siguiente dosis, porque si yo dejo que desaparezca del plasma el fármaco, en esa fase el, el germen va a proliferar y va a hacer resistencia. Entonces, si a mí me dicen que la ampicilina se tiene que administrar 500 miligramos cada 6 horas en un individuo sano con su función renal normal, yo no tengo por qué administrarla una vez al día o cada 12 horas porque a mí me da miedo porque es un viejito. O porque si su función renal está bien y su peso está bien, si no tiene una disminución importante de su funcionalismo renal, yo no tengo por qué inventar y espaciar las dosis. O colocar, a veces nosotros veíamos con el COVID, por ejemplo, levofloxacina es un antibiótico que se usa, entre otras cosas, para infecciones respiratorias. 500 miligramos o 750, dependiendo del paciente de mayor peso. Y a veces nosotros veíamos indicación 750 miligramos 2 veces al día. ¿Por qué? Porque, bueno, como la infección es grave, entonces me da miedo y le voy a poner 2 veces al día. ¿Pero por qué? ¿Qué sucedería si yo administro levofloxacina en vez de administrar 500 miligramos diarios todos los días a las 8 de la mañana, por ejemplo?
Entonces, como la infección es grave y yo tengo miedo y yo desconozco los principios farmacocinéticos, entonces yo se lo voy a colocar a las 8 de la mañana, a las 8 de la noche, cada 12 horas en vez de cada 24 horas. ¿Cuáles son las implicaciones que va a tener eso a la hora desde el punto de vista clínico en el paciente? Yo El pienso que paciente va a experimentar todos los efectos secundarios. si tiene una infección, la Ok, bacteria puedo se tener resistente. efectos, bueno, no necesariamente, bueno, no es que va a ser resistencia. Voy a matar a la bacteria, pero ¿y cuál es la consecuencia después de eso? Efectos adversos, tóxicos. Eh, Porque una cosa es un efecto adverso esperable y otro es un efecto tóxico, porque ya no voy a tener una concentración terapéutica, voy a contener una concentración, ¿cómo se llama? Cuando está por encima del valor terapéutico. Mínima tóxica. Mínima No, por tóxica. encima. Bueno, Eh, puede ser mínima o una concentración supraterapéutica o una concentración tóxica, ¿ok? Entonces, si yo le doy los 500 miligramos de levofloxacina cada 12 horas al paciente, no quiere decir que la bacteria va a hacer resistencia, no, o sea, va a matar la bacteria porque la concentración adecuada para inhibir el crecimiento bacteriano va a estar presente, pero se van a presentar efectos tóxicos, no efectos adversos, efectos tóxicos. Es decir, que si el efecto tóxico es que el paciente presenta alteraciones auditivas, mareo, vómito, etcétera, va a tener efectos tóxicos. ¿Cuál es la diferencia entre un efecto adverso común y un efecto tóxico? Eso debemos saberlo, debemos saber esa diferencia. El efecto adverso, digamos que ¿Cuál es es un la efecto diferencia? esperado y tiene que ver con la un dosis efecto terapéutica esperado y y el y otro el no. Es entonces un es efecto una esperable a las dosis terapéuticas, A la dosis exacto. Y el terapéutica. efecto tóxico es cuando se administra por encima de eso, exacto. Listo, sí. Eh, por ejemplo, que yo tenga una reacción alérgica cuando yo administro un anticoagulante, lo administré a dosis terapéutica, por ejemplo, warfarina, 5 miligramos diarios, está la dosis terapéutica, pero el paciente dice una reacción anafiláctica, eso es un efecto adverso, porque es una dosis y yo tengo un efecto adverso que es esperable dentro de la dosis. Pero si yo le doy al paciente 50 miligramos de warfarina, el paciente empieza a sangrar por todas partes, ese es un efecto tóxico, porque está muy por encima de la concentración terapéutica o de la dosis terapéutica. Eso es importante diferenciar efecto adverso típico de un efecto tóxico. Entonces, la vida media de eliminación del fármaco, para concretar lo que estamos revisando, es lo que nos permite a nosotros saber cuál es el tiempo que necesita el organismo para disminuir a la mitad ese fármaco. Y eso también nos va a dar a entender qué es lo que nosotros debemos modificar a la hora de nosotros prescribir un fármaco en pacientes que tengan alteraciones en la función. Entonces, cuando yo administro un fármaco, acá tengo una curva, va a haber un pico máximo de concentración y luego esa concentración plasmática empieza a bajar en función de la vida media de eliminación de la droga, que va a variar. Esto nos lleva a nosotros a entender cómo es la concentración plasmática de un fármaco dependiendo de la vía a través de la cual lo administro. Por ejemplo, si nosotros administramos un fármaco en bolo quiere decir que administro la dosis en corto tiempo y no la voy a mantener sino espaciada por intervalos. Por ejemplo, acá tengo un fármaco y tengo 3 picos. Quiere decir que a lo mejor a las 8 de la mañana yo le administré a través de la vía endovenosa una dosis de analgésico y luego después le administré mucho tiempo después otra dosis de analgésico. Y entonces vamos a tener este patrón. Pero si nosotros vemos el patrón, claro, de repente la diapositiva a lo mejor no se ve muy bien, pero ahí, acá en esta flecha donde dice rango terapéutico, ese es el rango que nosotros deberíamos conservar. Y fíjense que hay momentos en los cuales no hay fármaco en concentraciones terapéuticas, porque desaparece del especular porque lo estoy administrando en bolos, pero espaciados. Entonces deberíamos tratar
de acortar el intervalo para tener una concentración más constante en el organismo. Si nosotros lo administramos en infusión continua, entonces vamos a tener una concentración un poco más constante, porque la velocidad con la cual yo lo estoy administrando es más o menos igual a la velocidad con la cual se está eliminando el fármaco. Entonces vamos a tener una concentración un poco más continua. Muchos fármacos cuando tienen una vida media de eliminación muy corta, de pocos minutos, hay que administrarlo en infusión continua. Porque si tú administras, por ejemplo, adrenalina, quién sabe cuánto es la vida media o cuánto aproximadamente es el efecto de administrar adrenalina a través de la vía endovenosa? Ninguno sabe. Es de minutos, ¿verdad? Vamos a suponer que yo le administré a un paciente adrenalina y a los pocos minutos ya el efecto empieza a disminuir porque su metabolismo es plasmático, es rápidamente inactivado a nivel plasmático. Entonces, si yo quiero obtener un efecto terapéutico prolongado con adrenalina, tengo que administrar la infusión, porque la administro y rápidamente es metabolizado a nivel plasmático. Bueno, eso lo vamos a ver, el metabolismo lo vamos a ver mañana. Pero las drogas que se metabolizan muy rápido o que se metabolizan en plasma, tengo que administrarlo en infusión continua para poder mantener un efecto terapéutico. En este cuadro, Doctor, una pregunta. sí. ¿En qué casos tendría que administrarse fármacos en bolos? Bueno, por ejemplo, cuando tú quieres administrar una dosis inicial de un fármaco para alcanzar una concentración mientras tú preparas la infusión, eh, te ayuda o te da un tiempito a la hora de tratar ciertas patologías, es lo que llamamos una infusión inicial o un bolo inicial, mientras tú preparas una infusión. Por ejemplo, tienes un paciente con una arritmia X, no les voy a especificar cuál arritmia, y le vas a dar amiodarona. Para tú alcanzar la ventana terapéutica más rápido de la amiodarona, tú necesitas darle un bolo inicial. Entonces agarras una ampolla que trae 150 miligramos y se la vas a administrar en pocos minutos al paciente. Esa es una administración en bolo, para que el fármaco ya va haciendo efecto, va alcanzando ya la concentración terapéutica, mientras tú le vas montando ya la infusión. ¿Ok? Entonces, mientras el fármaco va haciendo efecto, mientras está en concentración plasmática, a lo mejor el efecto plasmático dura unos 15 minutos, te da chance de montar una solución, agarrar 3 ampollas de amiodarona, tomarle adecuadamente la vía al paciente y lo vas a colocar a un goteo de manera que se mantenga en la ventana terapéutica, que es la ventanita del medio, que es como, bueno, como rosadita, anaranjado, color melón, no sé cómo lo ven ustedes en su en su presentación. Entonces, la administración de un fármaco en bolos es en estas condiciones, ¿verdad? Tú lo administras y dependiendo del fármaco va a tener un descenso rápido si es metabolizado a nivel plasmático o quizás un efecto un poco más prolongado. Entonces, tú administras en bolo esa administración. Tienes un paciente diabético con una glicemia en 500. Entonces tú le montas hidratación para bajar la glicemia y agarras insulina cristalina, unas 5 cc y se la pasaste. Y bueno, pásemele 5 unidades 5 cc, no, pero 5 cc lo vas a matar, 5 unidades. Le pasa 5 unidades de insulina cristalina, por favor, en bolo. Entonces la enfermera le va a pasar las 5 unidades de insulina cristalina a ese paciente mientras tú buscas otras medidas terapéuticas. O a lo mejor con esas 5 unidades es suficiente y después le haces un control a ver si es suficiente. O si el paciente tú consideras que no mejora rápidamente esa glucosa que está muy alta y le vas a montar una bomba de infusión de insulina, pero bueno, ahí le das chance. Entonces, en esos casos puntuales administramos un bolo para dar chance o para ir atendiendo la emergencia o para dar chance mientras tú preparas una infusión más prolongada dependiendo del caso y de lo que necesita el paciente. ¿Ok? ¿Aclarado el punto? Sí, doctora. Ok.
Ok, entonces fíjense, este cuadrito, esta diapositiva que yo les muestro allí es importantísimo en farmacología, porque el objetivo de nosotros como médicos es administrar fármacos para que alcancen una concentración allí en ese punto medio. Es lo que uno llama la ventana terapéutica, que lo van a estar escuchando muchísimo tiempo. La ventana terapéutica. O sea, esa ventanita allí que es color melón, rosada, etcétera, allí vas a tener el efecto terapéutico y los efectos adversos que son esperables a esa dosis terapéutica. Por debajo de allí vas a tener concentraciones subterapéuticas, concentraciones ineficaces, que lo que van a hacer es perder el tiempo, perder dinero. Si es un antibiótico, lo que vas a hacer es favorecer el desarrollo de resistencia bacteriana. Si es un analgésico, no vas a lograr la analgesia. Si es un antihipertensivo, no vas a lograr el efecto antihipertensivo, etc. Cuando se consiguen concentraciones ineficaces, cuando tú das una dosis inadecuada, cuando tú administras un intervalo que no es el correcto, cuando no tomas en cuenta los mecanismos o las vías de eliminación del fármaco, etcétera. Entonces, todas esas cosas hacen que tengamos concentraciones subterapéuticas. Entonces, le mandaste el paciente tenía una infección en piel y le mandaste ampicilina cada 12 horas porque no sabías que era cada 6 y entonces el paciente te viene a los 3 días peor. Ay, que ese antibiótico no sirve. No, no sirve, no. Lo que no estuvo bien fue la prescripción. Entonces, el objetivo de nosotros alcanzar concentraciones terapéuticas con el mínimo de efecto adverso posible. El mínimo de efecto adverso. Y por supuesto no queremos llegar a concentraciones tóxicas. Cuando llegamos a concentraciones tóxicas, cuando más miligramos de lo debido o el intervalo es más corto del debido, o cuando no tomamos en cuenta que hay fallas en los mecanismos de eliminación de la droga, o cuando hay interacciones biológicas que hacen que el fármaco libre de un fármaco específico aumente, y entonces vamos a tener concentraciones tóxicas de ese fármaco en los distintos tejidos. Entonces, eso es importante que nosotros lo recordemos para nosotros evitar problemas. El, ¿Qué factores o qué elementos alteran la distribución de los fármacos? Bueno, alteraciones en el volumen, alteraciones, bueno, ya los revisamos ayer, alteraciones en lo que es la concentración de proteínas. Si un paciente tiene edemas, formaciones de terceros espacios, derrames pleurales, si el paciente es obeso, tiene mayor masa de tejido magro, tejido adiposo, en insuficiencias cardíacas o en estados metabólicos en los cuales hay acidosis. Entonces, todas esas cosas van a alterar el volumen de distribución en más o en menos porque significan que las condiciones fisiológicas con las cuales se diseña un fármaco, que es a temperatura normal, a pH normal, etcétera, ya van a estar alterados. Hay algunas situaciones en las cuales nosotros podemos ver alteraciones que en cierta medida podemos considerarlas fisiológicas. Ayer lo mencionábamos que en los niños si los comparamos con el adulto, tiene un mayor porcentaje de agua corporal total. En el anciano puede disminuir sobre todo las proteínas plasmáticas. Y en los estados patológicos donde hay hipoalbuminemia, que hay bastante hipoalbuminemia en la población adulta venezolana por desnutrición, vamos a tener problemas y vamos a tener dificultades. Hay ciertos antibióticos, hay ciertos fármacos que tienen distribuciones especiales hacia ciertos tejidos y debemos saberlo. Por ejemplo, la tetraciclina es un antibiótico. Ese antibiótico tiene la capacidad de depositarse en el tejido óseo. Entonces tenemos pacientes que tienen problemas a nivel de la dentición porque recibieron tetraciclina y se depositó allí, sobre todo si damos dosis supraterapéuticas. Es por ello que la tetraciclina está contraindicado en las embarazadas o en los niños, al igual que algunos otros antibióticos. Hay algunos tóxicos que se depositan, se distribuyen específicamente hacia algunos tejidos y allí se depositan y allí quedan. Y bueno, a veces tienen importancias clínicas, algunos tienen inclusive importancia forense. Hay sustancias que se distribuyen hacia algunos tejidos y quedan allí depositadas por mucho tiempo, porque son difíciles de salirse de esos sitios de distribución. Y eso tiene implicaciones forenses, podemos determinar cuánto tiempo ha estado expuesta una persona a una sustancia porque podemos, en esos tejidos pudiéramos conseguir. Por ejemplo, el arsénico se distribuye
hacia a los tejidos, hacia las faneras, uñas y pelos, y allí va a permanecer, o sea, como un compartimento periférico profundo, va a quedar allí mucho tiempo. Entonces nosotros, si una persona está recibiendo arsénico de forma crónica, podemos saber desde cuánto tiempo lo está recibiendo. Ese es ya medicina forense. El flúor se deposita en los huesos. Es por eso que debemos vigilar en los niños que no saben cepillarse solitos, que no traguen el flúor de las cremas dentales, porque eh, tiende a distribuirse en los huesos y va a producir después alteraciones en estructura ósea del niño, igual que el plomo. Por eso se eliminó el plomo de muchas de las pinturas, sobre todo en las pinturas para las casas que traían plomo, se eliminaron porque el plomo se distribuía hacia el tejido óseo y producían muchas alteraciones, ¿ok? Asimismo, bueno, algunos otros compuestos que el mercurio, por eso se está eliminando, se eliminó el mercurio de la práctica odontológica porque se depositaba, se distribuía hacia el riñón, producía fallas renales, alteraciones renales y daños tubulares, entonces por eso se han estado eliminando progresivamente mercurio de la práctica odontológica, por eso ya no deberíamos usar los tensiómetros de mercurio, los termómetros, deberíamos usar los digitales, precisamente para eliminar el efecto de todas esas sustancias que se distribuyen hacia órganos y tejidos y quedan allí mucho tiempo por sus características bioquímicas, quedan mucho tiempo acumuladas y eso entonces va a traer efectos deleterios para la salud del individuo. ¿Preguntas o dudas? Doctor, una pregunta. El ejemplo del flúor y los niños, ellos deberían consumir entonces una cantidad significativa, ¿no? Porque si no, la Bueno, mayoría... sí, los niños menores de 5 años no deberíamos dejarlos que se cepillen con estas cremas habituales que nosotros conocemos, Colgate, Crest, etcétera, porque tienen un mayor contenido de flúor. Hay unas cremas diseñadas para niños que son más como gel, que igual hacen un aseo bucal, pero que no tienen tanta proporción. Y sí, de hecho, tú revisas el empaque y lo dice. Si vas a usarlo en niños de 5 años, que sea el equivalente, o sea, como un puntito allí apenas de crema para cepillarse, no que le vas a echar crema a todas las cerditas completas como la gente acostumbra. ¿Por qué? Porque tienen más flúor y el niño no va a tener la capacidad de mantener eso en la boca y enjuagar y eliminarlo. Entonces es por eso que debemos tener cuidado. Entonces hay cremitas diseñadas para los niños menores de 5 años que tienen otros componentes que hacen limpieza pero no contienen flúor. Y si lo vas a usar, tiene que ser una pequeña cantidad y allí supervisando al niño que no se explicarle, no se trague eso. Rapidito, cepíllate los deditos, escupe, escupe. Precisamente por qué. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Ok, bueno, lo que faltó allí fue revisar el concepto de distribución, redistribución, que bueno, eso de todas maneras lo vamos a, ya para culminar, para no ser más larga. La redistribución no es más que el desplazamiento del fármaco desde el sitio primario de acción hacia otros tejidos. Generalmente estamos hablando de fármacos que son liposolubles. Eh, el ejemplo que van a conseguir con más frecuencia en la literatura es el tiopental, que lo administra a través de la vía endovenosa y como él es muy liposoluble, él rápidamente tiene acceso al sistema nervioso y va a ejercer el efecto hipnosedativo allí en el sistema nervioso, pero así como es liposoluble y entra rápidamente al sistema nervioso, sí rápidamente sale. Y cuando sale, no es que se va al espacio plasmático y se elimina del organismo, no. Él se va hacia un segundo tejido, que puede ser el tejido muscular, el tejido adiposo, etc. Entonces, los fármacos que sufren redistribución van a ser más difíciles de eliminarlos del organismo. Lo administraste en las venas, llegó al cerebro, produce la sedación al individuo, rápidamente sale del cerebro, el individuo ya no está sedado, el efecto hipnosedativo ya disminuyó, pero todavía hay fármaco en su organismo, en sus músculos y en lo que es el tejido adiposo. Hay algunos fármacos anestésicos, los anestesiólogos por supuesto saben mejor que yo de eso, pero muchos fármacos de estos sufren redistribución, es decir, si algunos de ustedes lo han operado, te administras el fármaco y te dicen que cuentes de 10 hasta 0 o hasta 1, etcétera.
tú no has terminado, no vas por el 8 cuando ya hay el efecto del fármaco. ¿Por qué? Porque lo administraste a través de la vía endovenosa, como es liposoluble, rápidamente llegó al sistema nervioso central y te dormió. Si te administran pequeñas cantidades, porque te iban a hacer un procedimiento corto, qué sé yo, bueno, despiertas rápido. Si te van a hacer un procedimiento más largo, que te están administrando eso, probablemente ya no en un bolo, sino en infusión continua, luego cierran la infusión o ya no te administran más en bolos, ya tú te despertaste. Pero no quiere decir que ya el fármaco tú lo eliminaste. Ese fármaco se depositó en el músculo o en el tejido adiposo. Y es por eso que a veces, dependiendo de las combinaciones de anestésicos, después de una cirugía, la gente siente como dolores musculares, siente como pesadez, dificultades, porque hay depósitos de algunos fármacos y ejercen algunos efectos a nivel muscular y a nivel de otros tejidos donde se deposita. Y, por ejemplo, si el fármaco es muy liposoluble y el paciente es un obeso, que tienen una cantidad de tejido adiposo, ¿qué va a pasar? Parte de ese fármaco se va a depositar en ese tejido adiposo y va a ser más difícil que ese fármaco salga del organismo del individuo. Van a pasar días y todavía tú tienes restos de ese fármaco en tu organismo, ¿ok? Entonces, todos esos detalles son importantes y eh, sobre todo los anestesiólogos que la vida de ellos es con fármacos. Tienen que saber al pelo cuál es la dosis adecuada de un anestésico, con qué combinarlo, si el paciente está usando antiarrítmico, antihipertensivo, si el paciente tiene alguna alteración en los mecanismos de eliminación, el anestesiólogo tiene que saber la farmacología de pies a cabeza para poder ejercer su profesión de manera correcta. Entonces, el concepto de redistribución, cuando vemos que un fármaco dice sufre redistribución, tenemos que estar pendientes entonces de saber que ese fármaco se elimina más tardíamente del organismo precisamente por esa característica. ¿Dudas o preguntas del tema de distribución? Hasta hoy terminaríamos distribución. Como les dije, les voy a mandar algunos ejercicios, no los he elaborado todavía, pero como la semana que viene apenas tienen la práctica con la profesora Marianela, no tengo tanto apuro para no sobrecargarlo. Para la práctica mía, que es la semana siguiente, si van a necesitar eso. Entonces, voy a ir haciendo algunas preguntitas de análisis, de cálculo del volumen para mandársela, para que ustedes vayan practicando por su cuenta. No tiene que ser necesariamente una actividad para entregármela, pero que vayan practicando y si tienen dudas, las resolvemos antes de las clases, me pueden escribir al correo, la vamos resolviendo. ¿Cuál es la idea? Que cuando ustedes lleguen a la práctica, ya ustedes tengan conocimiento y no es que van a aprender a hacer el ejercicio el día de la práctica, sino que el día de la práctica me van a demostrar qué es lo que saben de eso, ¿de acuerdo? ¿Preguntas? Ninguno, ¿todo claro? Para mí todo claro, doctora. Bueno, entonces si no hay, mañana vamos a revisar metabolismo de los fármacos. Pueden revisar el tema, cuáles son los órganos implicados en el metabolismo, lo que es el metabolismo de compuestos farmacológicos y no farmacológicos, y la primera parte, por lo menos de metabolismo, entonces lo estaríamos revisando mañana, Dios lo permite. Bueno, si no hay dudas, ningún comentario, entonces mañana nos conectamos para continuar con metabolismo de fármacos. Ya hasta hoy terminamos distribución. ¿De acuerdo? Ok, doctora. Muy bien, Ok, doctora. doctora. Chao, Gracias. chao. Hasta luego. Chao. Chao. Chao.